Perdón, es que ustedes saben, el tráfico de Morelia, viene uno por la Madero y es sábado y está cerrada, pero sí alcancé a llegar. ¿Están preparados para la charla? Bueno, pues esta historia la voy a comenzar de cuando era niña. Y bueno, cuando yo era niña, generalmente siempre acostumbraba a leer libros, ver revistas, fotografías, y lo que veía era esto. Sí, edificios y colores y casas, y me llamaba mucho la atención saber cómo vivían las personas. Me interesaba saber de qué materiales estaban construidos esos edificios. Pero no solamente eso, también me interesaba saber cómo se movían las personas de un punto a otro. E incluso también me llamaba la atención saber cómo llevaban el agua a sus casas. Si tenían luz, qué comían, cómo vestían. ¿Y saben también qué me preguntaba? Si podía andar yo con mi bicicleta pedaleando hasta altas horas de la noche. Yo creía que los que vivían en estas ciudades eran completamente felices. Y como yo vengo de una ciudad muy pequeña, pues quería vivir en una ciudad como esta, en una ciudad muy grande, llena de luces. Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen que pasó? Crecí y pues todos esos sueños que yo tenía y pensaba que la ciudad era feliz, pues no es cierto. Me di cuenta que tenía que pasar grandes cantidades de tiempo atrapada en el tráfico para ir de mi escuela a mi casa. Y si quería ir al centro comercial, otra hora más. No solamente eso, también no sabía de dónde salían tantas personas en determinada hora. Y decía, ¿cómo voy a atravesar la calle? Porque pues era un mar de gente. Y también empecé a ver que las personas vivían en casas chiquititas y súper alejadas del centro. Y que si yo un día quería comprar un material para hacer mi tarea o hacer mis maquetas, tenía que ir al centro. Y pues tardaba mucho tiempo. Y entonces el tiempo se me reducía. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque apenas el año pasado, en noviembre del 2022, exactamente en República Dominicana, ¿qué creen? Nació el bebé 8,000,000,000 de habitantes. ¿Se dan cuenta cuántos, digamos ese número? 8,000,000,000 de personas como todas nosotras, pero en un territorio llamado Tierra. ¿Y qué creen? La mayoría de las personas viven en las ciudades. Según la ONU, el 56% de las personas viven en la ciudad. Pero lo más terrible es que para el año 2050, el 80% de las personas vivan en las ciudades. ¿Esto qué implica? ¿Se han imaginado más territorio, más personas? Incluso que nuestras casas, si de por sí ya son chiquitas, sean más chiquititas, y que si a cada habitante nos tocaba diario 150 litros de agua, ahora nos toquen 50, como ya está pasando en algunas ciudades de México, como Monterrey. Bueno, no los quiero espantar, pero sí les quiero preguntar, ¿creen que estemos preparados para todo esto? ¿No? Pues quizás no estemos preparados, pero podemos empezar a prepararnos. Yo les voy a decir una forma en la que podemos prepararnos para empezar a concebir más habitantes y sobre todo que más personas vivan en la ciudad. Y bueno, para ello les voy a contar un poquito la historia de las ciudades.
algo que me llamaba la atención de niña. Bueno, las ciudades se empezaron a conformar con personas como tú y como yo, en pequeños grupos, que iban haciendo familias, y más familias, y más familias. ¿Y qué creen? Así se fue poblando la ciudad. Las primeras ciudades tenían, digámoslo así, servicios básicos, como la plaza, tenían otros lugares como la iglesia, las zonas de habitación, y también tenían lo que era el típico mercado, porque hay que comer. Y bueno, esas ciudades fueron creciendo conforme la población también fue aumentando. Y pues se fueron desarrollando nuevos modelos de ciudad. Uno de ellos es como el que ven aquí atrás de mí, que fue el modelo de ciudad jardín, en el cual las ciudades estaban rodeadas de bosque. Bueno, este modelo, pues obviamente podemos decir que es un modelo muy hermoso porque estamos rodeados de la naturaleza, pero también hay otros tipos de modelo de ciudad, como este, denominado ciudad plato roto, porque parece un laberinto, no sabes ni por dónde meterte. Y pues en México tenemos varias ciudades como estas: Guanajuato, Zacatecas, Angangueo, Tlalpujahua, entre otras. ¿Y qué era lo que condicionaba la ciudad de plato roto? Su topografía. ¿Qué quiere decir esto? Sus desniveles. También tenemos otras ciudades más rectas, más cuadradas y ordenaditas, como Morelia o la ciudad reticular. Un ejemplo es este, Barcelona. ¿Pero qué tenían en común todas estas ciudades? Bueno, que todas empezaron a crecer en horizontal. Y al crecer en horizontal, demandaron servicios como de agua potable, alumbrado, drenaje, vías para poder transitar todos nosotros. Y también necesitaron equipamiento. ¿Qué es el equipamiento? Escuelas, necesitaron también que tuvieran mercados, que tuvieran plazas comerciales y así muchos otros espacios que nos sirven para poder vivir en la ciudad. Ahora bien, esta ciudad, al empezar a crecer la población, se empezó a expandir como lo vemos en la fotografía. Y entonces, de vivir en el centro, empezamos a crecer. Y empezamos a crecer y empezamos a salirnos del círculo. Y al salir del círculo, los problemas empezaron. ¿Por qué? Porque el llevar agua potable afuera del círculo era más costoso. El poder yo trasladarme de afuera del círculo al centro del círculo me implicaba tiempo. Si se me olvidaba comprar algo, tenía que regresar y era tiempo. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues las ciudades obviamente iban generando muchos problemas. Y no solamente eso, empezábamos a tomar más territorio. Y ese territorio eran bosques, zonas agrícolas, zonas que como tal nos ayudan a generar un menor impacto ambiental. Pero ¿qué pasa? Con la explosión demográfica necesitamos más territorio. Ahora bien, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Tú, ¿qué hago yo? ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, y si planeamos una ciudad compacta, ¿han escuchado este término de ciudad compacta? ¿Qué es una ciudad compacta? No, esperen, no crean que es que voy a comprimir la ciudad o que ya no voy a dejar que tengan hijos y que pues se poble más la ciudad, o que ya no vamos a dejar que la ciudad crezca. No, una ciudad compacta como tal es pasar de lo que vimos en la primera imagen a la siguiente imagen. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno,
podemos hacerlo de diferentes formas. Los urbanistas han estudiado diferentes metodologías para poder generar ciudades compactas. Una de ellas es empezar a crecer en lo vertical, con un término llamado densificación. ¿Qué es la densificación? Suena muy grande y apabullante esa palabra, pero la densificación es que en una cantidad de terreno vivan cierto número de personas. Obviamente, pues en condiciones favorables. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en vez de crecer en lo horizontal, empecemos a crecer en lo vertical. Y van a decir, no, Ray, aquí en México no estamos acostumbrados a crecer en lo vertical. ¿Y si hay un temblor? ¿Y si, por ejemplo, un día se derrumba la construcción? ¿Yo con qué terreno quedo? Bueno, en realidad para eso existen los contratos, para que todos como sociedad podamos tener el derecho al suelo cuando vivimos en vertical. Ahora bien, construyendo en vertical podríamos tener varios beneficios. El primero sería compactar la ciudad y tener muchos tipos de suelo. ¿A qué me refiero con usos de suelo? Que dentro de la ciudad podamos tener suelos dedicados para el comercio, suelos dedicados para la habitación, suelos dedicados para la industria, suelos dedicados para la agricultura y así toda la diversificación de usos de suelo que existen. Pero otra cosa también sería que en este tipo de ciudad compacta pudiera existir algo que llamamos, o como tal que se llama densificación moderada. ¿Esto qué quiere decir? Que viva cierto número de personas en un lugar apto y también en zonas factibles para poder construir. ¿Esto qué quiere decir? ¿Dónde sí y dónde no construir? Y dónde sí pudiera ser dentro del círculo o dentro del centro de la ciudad, en donde están los lotes baldíos, porque en las ciudades generalmente tenemos muchos vacíos urbanos. Entonces, en esos vacíos urbanos es donde se propone también poder construir y poder crecer en lo vertical, para que la gente no se tenga que salir del círculo y se siga quedando en el círculo. Al haber muchos tipos de suelo, puedan ir cerca de un lugar a otro y que puedan caminar, que puedan convivir y lo más importante, que creen, que podamos hacer comunidad y podamos hacer barrio. La segunda, empezar a quitarnos ese paradigma de que si vivo en vertical no soy dueño de la tierra. En realidad, todos somos dueños de la tierra, simplemente por el hecho de ser mexicanos y por ser ciudadanos. Eso lo dice el artículo 127 constitucional. Y bueno, el siguiente, pues como tal es el tener esa diversificación de suelos, pero ¿qué creen? Con el pago de nuestros impuestos. Y van a decir ahí, pero es que el ayuntamiento no cumple, pero es que el agua no me llega, pero es que yo sí pago el predial y mi vecino no. Bueno, pero si no pagamos nuestros servicios, pues no se pueden hacer las obras, no se puede planear la ciudad y no podemos densificar tampoco o podemos construir de manera compacta. Otro de los puntos importantes es que cuando tenemos esa diversificación de uso de suelos, porque ya todo lo tenemos dentro del círculo, podemos generar economías locales. ¿Qué es una economía local? Que digamos que compremos con la señora Mechita o que compremos con el señor de la esquina la fruta o la tortillería. ¿Esto qué nos va a favorecer? A que hagamos comunidad, a que nos conozcamos un poquito más. Siguiente punto, chicos. Bueno, considero a todos chicos. Es también bajarle un poquito a lo que es el consumo del agua.
Recuerden ustedes que el hecho de, digamos, tener ciudades muy en lo horizontal, pues eso nos va a demandar más, por decirlo así, más líneas de infraestructura. Y entonces el costo de esa infraestructura se va a elevar. Al haber más población, nos va a tocar de más poquita agua. Entonces, si entre todos hacemos comunidad, podemos empezar a ahorrar un poquito de agua y para todos sería pareja esa cantidad de agua que tenemos. Otro de los puntos importantes es utilizar el transporte público. Y ya se van a decir, en Morelia, ¿para qué utilizar el transporte público? No es eficiente. Pero si no lo empezamos a utilizar, volvemos a lo mismo. No vamos a poder exigir a nuestras autoridades que como tal el transporte mejore. También sería ser conscientes de que cuando tengamos esta ciudad compacta, podemos recorrer toda la ciudad en 15 o 30 minutos. Obviamente esto dependiendo de las ciudades, porque hay ciudades medianas, como el caso de Morelia, o ciudades muy, muy grandes, como por ejemplo Ciudad de México, que se recorre en un poquito de más tiempo, pero sería recorrerlo a través del transporte público, caminando, en bici, y esto como tal generaría lo que es un triángulo invertido de la movilidad. Ahora bien, en el caso de cuando planeamos ciudades compactas, lo que se quiere hacer es una ciudad para los ciudadanos, porque tanto tú como yo, como la autoridad, los académicos, son ciudadanos. Todos somos ciudadanos y directa o indirectamente, pues los problemas nos atañen. El crear mejores ciudades no depende solo del gobierno, de la academia, del urbanista, del arquitecto, del ingeniero. Depende de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí sentados y de los que están allá afuera. El generar ciudades compactas depende de todos nosotros. Así que los invito a tomar conciencia de lo que es generar ciudades mejores, ciudades para los ciudadanos. Ahora les pregunto, ¿qué ciudad es la que quieren tener? Gracias.